Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más, mis amigos, a Hora de Estudio Bíblico. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola de Pablo a los Romanos, así que por favor abra su Biblia y estamos allí comenzando en Romanos 8. Este capítulo comienza pronunciando una declaración impresionante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué tremenda declaración! Bueno, pero antes de continuar, mis amigos, vamos a tener una palabra de oración. Dios y Padre, gracias por este tiempo para compartir con nuestros oyentes. Gracias por la Biblia, gracias por esta joya de la literatura mundial, Romanos, esta epístola inspirada por el Espíritu Santo y escrita por el apóstol Pablo para los cristianos en Roma y en todo lugar. Señor, que la podamos aprovechar hoy nosotros. Ilumínanos al leerla, al tratar de explicarla y entenderla y aplicarla a nuestros corazones, a nuestras vidas prácticas, a nuestra fe, a nuestra vida cristiana cotidiana. Dios, gracias. Enseña a cada abuelo, a cada abuela, a las madres en sus casas, a los esposos, a los jóvenes, a los mayores, a los solteros. Enséñanos la palabra tuya, Señor, la palabra inspirada del Espíritu Santo. Enséñanos Romanos. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo. Amén. Les decía, comienza este capítulo 8 de Romanos con una declaración impresionante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mi amigo, significa que ninguna persona que haya confiado en Cristo como su Salvador vendrá jamás a juicio. Incluso avanzamos al versículo 34 de Romanos 8 y allí aparece la pregunta, ¿quién es el que condenará? Nadie puede condenarnos por la simple razón que Dios dice que no hay condenación. Dios es el que justifica. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es una grandiosa declaración. Ahora bien, en realidad no hay nada nuevo en Romanos 8, ya que todo lo que vemos en este capítulo ya ha sido cubierto en los capítulos 5 y 6. Pero en Romanos 8 se le da una gran participación al Espíritu Santo. Aquí uno va a encontrar mucha repetición, pero Pablo se explaya y expone de una manera más completa para que comprendamos que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Mis amigos, hay razones por las cuales no hay condenación. La declaración de la primera parte del versículo 1 y la razón de la misma es que el creyente tiene una nueva posición. Dice allí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que nos interesa aquí y ahora es la posición del creyente en Cristo Jesús. Y nos preguntamos, ¿a quién se aplica esta declaración? A todos los que están en Cristo Jesús. Esa es la aplicación, esa es la explicación. En otras palabras, a los que verdaderamente son creyentes. Y alguien puede preguntar, ¿qué es un cristiano? Bueno, un cristiano, o sea, un creyente, no es alguien que simplemente dice, creo en Jesucristo. Un cristiano no es alguien que va a la iglesia simplemente, alguien que se bautizó en agua y es miembro de una asamblea o grupo local. No, esa persona tal vez sea creyente, sí, pero es posible que alguien que diga que es cristiano y que vaya a una iglesia y que haya sido bautizado en agua, todavía no sea un verdadero hijo de Dios, que todavía no esté en Cristo. Entonces, el cristiano es una persona que ha recibido a Cristo como Salvador y que su vida está unida orgánicamente a Cristo, está en Cristo.
Una persona que vive en Alemania es alemana. Una persona que vive en China es china. Una persona que es cristiana pertenece a Cristo y está en Cristo, es cristiana. El alemán pertenece a Alemania, el chino pertenece a la China, el cristiano pertenece a la persona de Cristo. Está en Cristo Jesús. No es alguien que simplemente quiso tener una religión o que decidió hacerse miembro de una iglesia, sino que es alguien que está unido a Cristo, está en Cristo. Pablo dice, el cristiano, el verdadero creyente, es el que está en Cristo. Bueno, lo repito una vez más, no es una nueva verdad. Si usted va al capítulo 5 de Romanos, encontrará el mismo material, pero presentado de una manera un poco distinta. Por ejemplo, en el versículo 17, Romanos 5:17, leemos así: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es que un hombre, Adán, trajo la muerte, otro hombre, Cristo, nos dio la vida. En Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, pero como nosotros hemos acudido a Cristo por la fe, ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo, y esa es la posición oficial e inalterable de cada persona que recibió a Cristo, que nació de nuevo. Entonces, estar en Cristo significa estar vitalmente, orgánicamente e inalterablemente unido al Señor Jesucristo. Si usted conoce el capítulo 15 del Evangelio de Juan, recordará que el Señor dice que sus discípulos están en mí, y lo repite en varias ocasiones. Juan 15:2 leemos, todo pámpano que en mí no lleve fruto. Además, Juan 15:4 leemos, permaneced en mí. Juan 15:5, el que permanece en mí. Versículo 7, si permanecéis en mí. ¿Se dan cuenta? En mí, en Cristo. Como la da el Señor Jesús en la posición inalterable de todo creyente en Cristo. De ese modo, mi amigo, se nos dice que no puede haber condenación. ¿Se da cuenta? Cuando nos unimos a Cristo por la fe, entramos a esa unión ya descrita en el capítulo 6 de Romanos. Romanos 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lo leemos en Romanos 6:3. Somos sepultados con Él por el bautismo de muerte. Estamos en Cristo. Esa es la gran verdad de Romanos capítulo 6. Así que en Romanos 8 Pablo no comienza a decirnos nada nuevo. La gran posición del creyente es la que soluciona de una vez y para siempre la seguridad eterna del creyente. Él está en Cristo, inalterablemente en Cristo. Así que esas palabras en Cristo Jesús expresan la gloriosa posición que Dios le ha dado al creyente, me ha dado a mí como creyente. Ahora, el tema aquí no es en cuanto a la justificación, eso ya ha sido arreglado. La cuestión ahora es en cuanto a la posición. Se trata de una posición en la cual la condenación jamás podrá alcanzar al Hijo de Dios. Y la razón es que el Señor Jesucristo llevó la condenación por completo y para siempre en su propio cuerpo sobre la cruz. Somos uno en Él, hemos pasado a ser participantes de la naturaleza divina. Y esto es lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Al estar en Cristo implica ser miembro de la verdadera iglesia, no de una organización, una denominación, no, sino una entidad espiritual, el cuerpo de creyentes que están en Cristo. Hemos sido unidos con Cristo. Eso lo vemos en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. Mi amigo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor Jesús vino a este mundo, vino como hombre y vivió como hombre, nunca pecó,
obedeció la ley, derrotó al pecado y condenó al pecado. Mi amigo, en el Señor Jesucristo, sus pecados y mis pecados, pasados, presentes y futuros, en el momento en que confiamos en Cristo como Salvador, fueron perdonados. Entonces, el estar en Cristo es la posición del creyente, una maravillosa verdad y algo que cada creyente debe comprender y agradecer a Dios siempre. Sí, mis amigos, estamos en Cristo y leemos en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se da cuenta? Todos éramos parte de Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, usted y yo estábamos en Adán antes de ser salvos. Cuando vinimos a este mundo, nacimos como pecadores, estábamos en Adán, pero ahora, después de haber nacido de nuevo, estamos en Cristo. Ese es el sentido que Pablo le da aquí. Nosotros estamos en Cristo como la rama de la vid está en la vid, los pámpanos en la vid, según Juan 15. Y esta unión es posible por medio del Espíritu Santo morando en nosotros. Leemos allí en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora preste atención, en Romanos 8:9 Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que si uno no tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo no está en Cristo, no ha sido regenerado, no es salvo, no es un creyente. Entonces, el Espíritu Santo morando en el cuerpo del creyente efectúa esta unión inalterable con Cristo. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Ah, mis amigos, qué hermosa declaración la de Romanos 8:1. Aférrese a ella. Es una de las grandes verdades de la Biblia. Es por eso que dije en otra ocasión que este capítulo 8 de Romanos es uno de los más importantes de la epístola. Entonces, Pablo dice que el creyente en Cristo es esencialmente uno que está en Él, no por un tiempo, sino por la eternidad en Cristo Jesús. ¡Qué verdad gloriosa y gratificante! De la misma manera que estábamos unidos a Adán, ahora estamos unidos a Cristo. Y tenemos esta verdad en Romanos 8, garantizando nuestra seguridad eterna. Se trata de una declaración categórica, y Pablo no duda en hacerla. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación ahora, ni la va a haber en ningún futuro, porque estamos en Cristo. Esta es la base de esta gran verdad, la verdad de la no condenación. Cristo es la cabeza viva, nosotros somos parte de Él, parte de su cuerpo, de su vida. Compartimos su muerte, sepultura y resurrección, incluso en su ascenso a la gloria, mientras está sentado a la diestra del Padre, porque Efesios 2:6 dice que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Estamos en Cristo, por lo cual no hay condenación. Esa es nuestra posición. Usted y yo, como creyentes, como nacidos de nuevo, no como alguien que simplemente dice ser cristiano. Usted y yo, como creyentes, estamos a donde la condenación no puede alcanzarnos. La condenación no puede tocarlo ni a usted ni a mí en Cristo. Si estamos en Cristo, no hay condenación. Y en Romanos 8:39 dice que en Cristo no hay separación. Entonces, estar en Cristo significa ser libre de la ira y del juicio. Y cuando una persona, por la fe, recibe al Señor Jesucristo, mire, se produce una unión maravillosa y misteriosa. Se trata de una nueva vida, porque dice 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida.
Nuestra posición judicial es en Cristo. Por medio de un acto judicial, Dios en su gracia y misericordia soberana declara al pecador arrepentido uno con su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, todo esto es aparte de cualquier esfuerzo que pueda hacer el hombre, independiente de toda obediencia legal u observación de la ley. La fe nos hace uno con Cristo. Primera Juan 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es Él? Libre de todo juicio. Él ya cargó con el juicio en la cruz. Fue sepultado, resucitó de la muerte y ascendió a la presencia del Padre. ¿Cómo es Él? Libre de juicio. Y lo que es verdad de Cristo pasa a ser judicialmente verdad en nosotros, si somos salvos. Cuando en la cruz las nubes de la ira de Dios envolvieron a Cristo, nos envolvieron a todos los que creeríamos en Él también. Leemos en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cristo cargó con la ira y la condenación del Dios Todopoderoso en su muerte y ahora está sentado a la diestra del Padre. Está fuera del alcance de toda condenación. Y como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando Cristo murió, Dios declaró a todos los que creerían en Él muertos. Judicialmente hablando, es verdad que lo que le sucedió a nuestro representante, el Señor Jesucristo, nos sucedió a nosotros también. Él es la cabeza, nosotros somos miembros de su cuerpo, y lo que es verdad de la cabeza es verdad también del cuerpo. Mire, como un sincero creyente en Cristo, nunca esperé o pensé que podría volver a la condenación. Yo ya me encontré con Dios en el Calvario, en la persona de mi sustituto, el Señor Jesucristo. Mi posición en Cristo garantiza mi provisión de liberarme del juicio divino. La unión judicial con Cristo es la experiencia de todo creyente. Por ende, la condenación queda fuera de cuestión. Nosotros, los creyentes, tenemos la misma posición que Cristo tiene ante Dios. Y recuerde, mi amigo, las palabras "no hay condenación" no describen un estado presente, sino una posición permanente que está más allá del alcance de la condenación. No hemos alcanzado aún el estado de la perfección, el estado sin pecado. Pero el versículo no dice que no hay condenación porque ya seamos perfectos, porque no pecamos más. No. El versículo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, fíjese en el versículo 2, Romanos 8:2. Ya vimos la declaración pronunciada en la primera parte del versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y vimos la razón, nuestra nueva posición, estamos en Cristo. Pero el versículo 2 avanza para enseñar el poder del creyente. Fíjese, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí tenemos la mención del Espíritu Santo. Es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. El capítulo 7 presentaba una perspectiva de la debilidad. Sin ayuda por nuestros propios medios, éramos víctimas de la debilidad moral. Y esa bancarrota espiritual es causada por la ley en mis miembros, decía Pablo, Romanos 7:23, que me lleva contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley de pecado que está en mis miembros. Pero ahora descubrimos otra ley aquí en Romanos 8:2. Se la llama la ley del Espíritu de vida. ¿Se da cuenta? Regrese por un momentito a Romanos 7:23. Ahí encontramos la mención de la ley que está en los miembros, que se revela contra la de la mente. Pero vuelva a Romanos 8:2. Encontramos otra ley, una ley diferente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Como estamos en Cristo,
ha entrado a nuestras vidas un nuevo poder, un nuevo principio de dominio. Se trata de un principio más sublime que el de la ley de pecado y muerte. El principio de pecado y muerte tiende a tirar hacia abajo, pero este nuevo poder en nosotros, el Espíritu Santo, tiene la capacidad de levantarnos. Un nuevo poder vino para desplazar al viejo. Ahora bien, este principio lo vemos ilustrado en la vida cotidiana. Mire, yo tengo una Biblia en mi mano. Mientras la tengo en mi mano, no cede, no cae, no cede a la ley de la gravedad. Si yo saco la mano de debajo de la Biblia automáticamente cae al suelo. Un avión, por medio de las leyes de la aerodinámica, puede superar la ley de la gravedad. Bueno, la victoria sobre esa fuerza que tira hacia abajo la antigua naturaleza pecaminosa no viene por quitar la antigua naturaleza, sino por medio de un poder que obra a contrapartida y la vence. Vemos en el versículo 2 que se trata del Espíritu Santo. Cuando me subo a un ascensor para ir al piso siguiente, arriba, yo no destruyo la ley de la gravedad. Pero el hecho de que pueda ir hacia arriba depende de la operación de un poder mayor, el poder que vence a la ley de la gravedad. Entonces, como puede ver, el creyente en Cristo depende de un nuevo poder para que lo libre del poder del pecado. Y este poder sobre la práctica del pecado es el mismo poder que lo libró de la condenación. El poder que nos dio una nueva vida es el mismo poder que la sustenta, permitiéndonos ser victoriosos sobre el pecado. Ahora, si usted observa con detenimiento allí el versículo 2, observará el verbo en pretérito. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No solo no hay condenación, sino que también hay libertad para no pecar. Un escritor inglés que se llamaba George Goodman escribió un libro titulado Vivo, mas no vivo yo. Y en ese pequeño libro, él narraba la historia de un padre y de su hijo caminando por un parque durante la primavera y admirando la belleza del mismo. El muchachito le preguntó al padre, «Papá, ¿qué es la ley de la gravedad?» Y el padre le respondió, «Bueno, la ley de la gravedad es un principio o una fuerza de la naturaleza por la cual todo es atraído hacia la tierra, hacia el suelo. Por ejemplo, si sueltas en el aire una piedra o una manzana, la tierra la atrae y esta piedra cae, esta manzana cae». Entonces el muchachito dijo, «Pero papá, mira esos tulipanes, crecen hacia arriba, no son atraídos hacia abajo». Entonces el padre le respondió, «Bueno, es verdad, hijo, pero eso es porque en ellos hay otra ley en acción. Se trata de la ley de la vida, que es más fuerte que la ley de la gravedad. Y la ley de la vida liberó a los tulipanes de la ley de la gravedad mientras estén vivos». Bueno, mis amigos, esto también sucede en el área espiritual. Lo mismo sucede con cada cristiano que está en Cristo. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida, es el poder que prevalece sobre la ley de pecado y muerte. Como el tulipán, no tenemos que luchar para ser libres de la fuerza que nos atrae hacia abajo. Somos liberados. La vida que es dominada por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida y poder, libra al creyente. El Espíritu Santo que mora en nosotros hace lo que nosotros no podemos hacer. Por eso tenemos que estar pendientes de esta persona tan importante y su poder en nosotros. Me refiero al Espíritu Santo. Y atención, fíjese en el versículo 9. Quiero insistir sobre lo que ya dije antes. La última parte del versículo 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No puedo ponerme como juez de quién es salvo y quién no lo es. No tengo esa habilidad y tampoco tengo el discernimiento. Y ninguno de nosotros debe ponerse como juez del destino del alma de otra persona. Pero permítame decirle algo, amigo.
Si una persona tiene a Cristo, está unida a Cristo y tiene al Espíritu Santo y su poder. ¿Cómo es que algunos creyentes pueden seguir viviendo en pecado? Es algo que no lo entiendo. Algunas personas que dicen ser cristianos y viven hasta en inmoralidad y siguen pecando, yo no entiendo, no puedo comprender que sean cristianos. Mi amigo, el Espíritu Santo siempre está obrando, siempre está dando ese deseo de hacer lo correcto. Y mi amigo, si ese deseo no está en su corazón, entonces debe preguntarse seriamente si realmente es salvo. Los verdaderos creyentes estamos en Cristo y tenemos ahora el Espíritu Santo que obra en nosotros. Y ese nuevo poder, su poder, nos liberta de la ley del pecado y de la muerte, tira hacia arriba, nos da el poder de la espiritualidad, venciendo el poder de la ley del pecado y de la muerte que mora en mí por la naturaleza pecaminosa. Mi amigo oyente, siga meditando en estos versículos. Son muy importantes. Si estamos en la fe en Cristo, estos versículos nos aseguran que no tenemos condenación y nos aseguran en la posición que Dios nos otorgó en Cristo Jesús. Y además nos dicen que ahora tenemos el Espíritu Santo que nos da una vida espiritual de victoria por encima de la derrota del pecado. Creo que somos tremendamente privilegiados los creyentes, mis amigos. Bueno, vamos a seguir con el estudio de Romanos 8. Creo que es muy interesante y muy importante. Por hoy se nos terminó el tiempo. Vamos a continuar con este párrafo y contexto y especialmente con el versículo 3 en nuestro próximo programa. Si Dios quiere, será hasta entonces. Nos volveremos a encontrar en este mismo horario y en este mismo punto de encuentro. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios le edifique grandemente en su palabra. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.